Buenos días. Vamos a prescindir en la medida de lo posible del micrófono porque creo que distorsiona mucho y vamos a ello. José Manuel les ha explicado a ustedes muy bien el marco básico de la investigación en la que estamos embarcados en ATAD y su carácter de base propiamente cuantitativo. Digamos que la formulación más apropiada es en términos de pregunta de investigación, que podríamos formular así. ¿Cuál es la valencia dominante en el modo en que España es nombrada en el cine español reciente? Y usamos el término valencia al modo como lo hace la química, designando una propiedad que puede determinarse como de índole positiva o negativa. De modo que la cuestión es, allí donde España es nombrada, no en cualquier parte, sino en el cine español, lo es con una valencia positiva o negativa. Y bien, el resultado de los datos, por más que la investigación no esté cerrada, es que la valencia es evidentemente mayoritariamente negativa. España comparece mayoritariamente no como un buen objeto, no como un objeto de amor, de estima, sino como un mal objeto. Y les invito a que escuchen este concepto bueno o mal objeto en el sentido que tiene en el pensamiento psicoanalítico. Objeto de amor, objeto de desprecio. El contenido de mi conferencia va a ser una indagación ya de índole propiamente cualitativa en busca de los motivos mayores de ese resultado negativo. Bueno, una buena manera de abordar la cuestión, pienso, sería preguntar ¿desde cuándo? Pero no claro está cuándo eso comenzó. Tema de gran interés, pero que excede con mucho los límites de nuestra investigación, sino cuándo eso comienza en las narraciones ofrecidas por los films que conforman nuestro corpus. Y bien, en También la lluvia, film de 2011 dirigido por Itziar Bollaín, dos actores que ruedan una película sobre la conquista de América discuten sobre la figura de Bartolomé de las Casas. Nunca cuestionó la autoridad de España sobre el Nuevo Mundo, ni la autoridad real. En otras palabras, era un conservador. Era un radical, tronco, un radical. Pedía el mismo trato que tenían los españoles para los indios. No me jodas, tronco. Bajo la corona. Pero con el consentimiento de los indios. Era un avanzado para la época. No quiero tanto llamarles la atención sobre lo que discuten, sino más bien sobre los presupuestos que comparten y en cuyo marco se desarrolla su discusión. El primero, que ser conservador es malo. Era un conservador. Y que, en cambio, ser progresista es bueno. Era un avanzado para la época. El segundo, que España Nunca cuestionó la autoridad de España sobre el Nuevo Mundo. Y la corona española La autoridad real. Eran instancias opresoras de los indios y por eso culpables. Todo parece indicar que para ellos y tras ellos para la enunciación del film no existiera matiz alguno posible sobre este asunto. Así, en esta película de tan abierta voluntad ensayística, nadie recuerda que Las Casas era español. Me dirán ustedes que eso es una obviedad, y ciertamente lo es, pero solo lo es a propósito de Las Casas mismo.
no a propósito de España. Piénsenlo bien, porque pasarán un montón de siglos, antes de que, por ejemplo, llegara a aparecer algo parecido a las casas en el mundo británico. Algo capaz de cuestionar los modos coloniales del imperio. Nadie recuerda tampoco, ni por otra parte parece que sepan, que el rey Carlos I, es decir, la corona española, concedió a las casas audiencia en 1540. Escuchó su testimonio e, influido por la nueva teoría del derecho de Francisco de Vitoria, el derecho de gentes, promulgó las nuevas leyes que en 1542 prohibieron la esclavitud de los indígenas y los convirtieron en súbditos de la corona, como ya lo eran el resto de los españoles. Saben ustedes que algo parecido no sucederá en Estados Unidos hasta 1863. La simplificación de la que les hablo se resume en una frase que constituye el motivo central del filme. Sí, él fue la primera voz de la conciencia contra todo un imperio. Aunque el personaje del cineasta, que lo dice ahora, no lo dice a propósito de las casas, sino a propósito de Antonio de Montesinos, que fue el predecesor inmediato de aquel. Pero a este propósito sería posible recordar igualmente que Montesinos había sido a su vez recibido por el rey Fernando el Católico, que era, como ustedes saben, una de las dos figuras mayores de aquel imperio, quien, tras escucharle, aprobó en 1512 las leyes de Burgos para la defensa de los indios. Pero no se desorienten, no es mi objetivo darles a ustedes una conferencia de historia. Solo pretendo llamarles la atención sobre hechos históricos decisivos en la trayectoria de Montesinos y las casas que la película ignora y de cuya ignorancia se deriva, como efecto inmediato, una visión del todo negativa de la imagen de España que, como les digo, ni siquiera parece reparar en la condición de estos como españoles y, es más, como representantes de la corona. Pero lo que realmente pretendo es que ustedes se pregunten por qué la imagen de la hispanidad que interesa al cine español reciente se limita siempre a su aspecto violento, por qué estos otros hechos históricos que acabo de enumerarles no encuentran lugar en las narraciones que el cine español levanta sobre aquel acontecimiento histórico. El siguiente momento histórico, por lo que a la historia de España se refiere, que se manifiesta presente en nuestro corpus, es el apogeo del Imperio español. En el último cuarto del siglo XVI, en el año de gracia de 1578, el mundo obedece al rey de España, Felipe II. Unos le llaman el rey prudente. Otros, aquellos cuyas naciones han caído bajo su yugo, se refieren a él como el demonio del mediodía. En su corte de Madrid, desde la que reina sobre unos dominios en los que no se pone el sol. Se trata esta vez de La conjura de El Escorial, dirigida por Antonio del Real y estrenada en 2008. Es una película de intriga palaciega y amorosa, a la vez que de capa y espada, a propósito de la célebre conspiración política a la que alude su título. Ofrece una imagen inesperadamente amable del monarca, Felipe II, a la vez que manifiesta un no menos inesperado aprecio por ese monumento arquitectónico tan impresionante, tan incomprensiblemente, diría yo, detestado por buena parte de nuestra inteligencia, que es el monasterio del Escorial. Pero lo que me interesa ahora señalarles a ustedes es que
En su final, tras narrar el posterior destino de sus protagonistas, todos ellos personajes históricos, el film introduce el siguiente comentario. Con la anexión de Portugal y sus dominios, España llegó a ser el reino más grande jamás conocido. Pero alcanzada la cima, quedaba el descenso, que con el paso de los años se convertirá en una caída sin remisión. Pero esa es otra historia. Y bien, ¿por qué este comentario final del todo extemporáneo por lo que se refiere a la narración ofrecida? Pero esta es otra historia. Y reparen que no soy yo quien digo que sea un comentario extemporáneo, es la propia película la que lo afirma. Pero esa es otra historia. Ciertamente, es otra historia. Pero si lo es, si es otra historia, pero no esta, ¿por qué se siente la necesidad de mencionarla aquí, en el momento final del filme? ¿Y por qué el tono de voz burlón, hasta ese momento ausente en la voz narradora, y que contrasta tanto con la seriedad solemne que ha mantenido hasta llegar aquí? La han oído ustedes al comienzo del filme. Miren, que alcanzada la cima viene el descenso es un dato obvio, universal, como la ley misma de la gravedad. Ello podría decirse de todos los imperios que han sido, de todas las potencias, de cualquier orden que han existido. ¿Por qué entonces ese énfasis tan español, tan hispano, que más allá de la constatación del descenso se manifiesta en ese último suplemento que añade? Quedaba el descenso, que con el paso de los años se convertirá en una caída sin remisión. El descenso convertido en caída y la caída en caída sin remisión. Sin remisión, ¿quiere eso decir que total y para siempre, como si la masa atávica de las maldiciones obrara su efecto aquí? Vean cómo el asunto retorna en el comienzo mismo de A la Triste, adaptación de 2006 realizada por Agustín Díaz Yáñez de la novela de Arturo Pérez Reverte. En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. En el siglo XVII, España aún dominaba el mundo. Atiendan al adverbio temporal aún, es decir, todavía, pero por poco tiempo. De modo que desde el comienzo mismo del filme, este adverbio coloca ya todo lo que sigue del lado de la decadencia. Y de ese modo, la decadencia de España y la decadencia de su imperio constituye el marco presente de la narración que así comienza. La decadencia, entonces, de nuevo, diríase como la figura mayor de un destino insoslayable. Tal es la idea fija que parece retornar como obsesión mayor. Supongo que la mayoría de ustedes conocen el final de A la Triste. Conviene traerlo a mención aquí porque constituye la única presencia en todo nuestro corpus de un protagonista positivo, es decir, contemplado como tal por la enunciación del filme, para el que España comparece como objeto de valor igualmente positivo. Señores, el duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís?
Decida al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Como les digo, esta es la única presencia en nuestro corpus de un héroe en cuya boca oímos pronunciar la palabra España, presente ahora por la vía del adjetivo de pertenencia, en forma positiva. Pero lo hace en cualquier caso bajo el signo de la derrota que se integra de forma emblemática en la imaginería de la decadencia. Inútil sería señalar que algo que cualquier historiador debería saber, que a lo largo de los siglos XVII y XVIII España fue una de las grandes potencias europeas. Pero el caso es que eso no se percibe. Quiero decir, no se percibe el lado positivo, sino solo el negativo. Permítame a este propósito que apele a una conocida metáfora de uso popular para formular la cuestión que trato de transmitirles. ¿Por qué, cuando de hablar de España se trata, el vaso, si tiene agua, está siempre medio vacío y nunca está medio lleno? La metáfora del vaso medio lleno o medio vacío es especialmente útil aquí para aislar la índole esencialmente emocional del asunto que nos ocupa. Pues saben ustedes que, en tanto enunciado factual, objetivo, igual de lleno está el vaso, ya sea el medio lleno o el medio vacío. Pero debo llamarles la atención sobre los límites de esta metáfora para aprehender el pálpito emocional de fondo que, a propósito de España, late en una parte mayoritaria del cine español. Ensayaré a presentárselo a ustedes en los términos de la misma metáfora del vaso que por esta vía se va a ver necesariamente modificada. Esta metáfora contempla tres estados posibles del vaso: lleno, vacío y medio. El que ese medio sea designado como medio lleno o medio vacío traduce de inmediato una posición emocional optimista o pesimista, pero al menos supone la aceptación de la idea de que puede haber agua en el vaso, aunque no esté lleno en su totalidad. Dicho de otra manera, presupone la presencia del término medio que denota que ese optimismo o ese pesimismo no impide un pensamiento realista. Y sin embargo, hay un modo de pensamiento al que conviene bien la denominación de pensamiento narcisista, que desconoce toda posible mediación entre los dos estados extremos. Es decir, solo reconoce los estados extremos, lleno o vacío, todo o nada. Volvamos al asunto de las potencias europeas y su autoestima. ¿No sería lo propio del pensamiento narcisista pensar que ser tan solo una de las principales potencias y no la primera, no la única, se percibe ya como no ser nada? Un no ser nada que, como voy a tratar de mostrarles en los ejemplos siguientes, se vive como algo insoportable y que en esa misma medida debe ser expulsado, evacuado como se evacúan los malos objetos, es decir, en suma, proyectado. Nada lo prueba mejor que el hecho de que en nuestra muestra el único posterior acontecimiento histórico considerado digno de relevancia tras la entrada en decadencia del imperio sea la Guerra Civil Española. Pero antes de ocuparnos de esta, permítanme que les muestre hasta dónde alcanza el asunto de la decadencia. Desde que tú no estás, esto ya no es lo mismo, Fari.
España se ha ido a la mierda. Como ven, en Torrente 4, Lethal Crisis, de Santiago Segura, 2011, el adverbio temporal ya viene a ocupar el lugar equivalente al del aún de A la triste. Y vean a continuación lo que corresponde a la caída sin remisión de la conjura de El Escorial. España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder. Y la sonrisa burlona de aquel film se hace ahora mirada acremente burlesca que observa las lágrimas desbordadas de Torrente dibujadas al modo de la parodia esperpéntica. Y porque de parodia esperpéntica se trata, convoca de inmediato la risa del espectador ante sus lágrimas. En lo que sigue constatamos de inmediato cómo se enmarca ese lamento por la decadencia y más concretamente al personaje que lo encarna, pero no pierdan de vista que es el personaje que en la modernidad encarna un amor en positivo hacia España. Los maricones ahora se casan. Sí. Homófobo. Los socialistas han arruinado ya el país por completo. Antisocialista. Y en la Casa Blanca han puesto un negro. Pero no para limpiar, ¿no? De presidente. Racista. Sí que parece un chiste. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una tía? Misógino. Eso sí, también ganamos el Mundial el año pasado. Pero eso no cuenta. La mayoría del equipo era de Barça. Y nacionalista. ¿Qué te parece? No digas nada. Tu espíritu y tu música están con nosotros. Y amante de la música del Fari. Es indiscutible la vis cómica de Santiago Segura. No es tan evidente, en cambio, el éxito multitudinario de su personaje, Torrente, que permítanme que se lo señale a ustedes, porque es algo del todo relevante al tema que nos ocupa, insisto, es el único protagonista moderno, actual, de entre todos los personajes de nuestra muestra, para el que España constituye un objeto de valor positivo, o si lo prefieren, un objeto digno de amor. Como les digo, no es para nada evidente el éxito del personaje, dado que Torrente es a todas luces no solo un ser despreciable, sino inmediatamente, físicamente repugnante. Pero no entiendan esto que les digo como un juicio de valor mío, dado que es la constatación de los rasgos mayores del dibujo que el film ha escogido, o la enunciación del film ha escogido para construir al personaje, aquí como en toda su muy larga saga. Coño. Parece que me ha entrado un apretoncillo, Fari. Qué oportuno, ¿eh? Perdón. A sus pies, señora. Nunca mejor dicho. Supongo que se darán cuenta de que este es el preciso colofón del enunciado inicial. España se ha ido a la mierda. La pregunta entonces es, ¿en qué medida la insistentemente repetida proclamación de su ser español por parte de Torrente podría constituir uno de los ingredientes básicos de su tan repetido y masivo éxito? O, planteado de otra manera, ¿hasta qué punto puede ser este uno de los motivos más directos de la risa que desencadena entre sus espectadores? O todavía, ¿en qué medida esa risa participa de cierto mecanismo proyectivo a través del cual el espectador expulsa fuera de sí una parte de sí mismo?
Y esa parte de sí mismo sería precisamente su ser español. Pero, por favor, no oigan esta expresión ser español como un enunciado metafísico, al modo como lo entiende el pensamiento nacionalista. Entiéndalo sin más como lo que es la constatación de un dato de índole a la vez geográfica, histórica, jurídica y cultural. Y consideren, eso sí, que en tanto que les hablo de proyección, les estoy hablando del mecanismo central del pensamiento paranoico. Y les recuerdo a ustedes que en la paranoia, en su constelación más amplia, la proyección se combina con la megalomanía y con el delirio de persecución. Bueno, hace bien poco hemos reconocido el mecanismo de la proyección como derivado de la dialéctica del narcisismo. Estos dos componentes que acabo de introducir se inscriben bien en este proceso. Proyectada fuera, expulsada de sí la mácula de eso que se considera intolerable, el yo se vive puro y perfecto, es el momento megalomaníaco, tanto como constantemente perseguido y amenazado por el mal objeto expulsado. Tal es lo que sucede en el delirio de persecución. Delirio de persecución del que conviene no perder de vista su contenido real, porque ciertamente lo proyectado persigue de muy cerca al paranoico, toda vez que es una parte relevante de sí mismo que él no puede aceptar. Hay en nuestro corpus un protagonista que nombra a España con cierta frecuencia, pero la nombra con miedo. Pero, Gordo, tu casa aquí en España. Como ven, no con miedo a España, sino con miedo al suegro vasco un tanto energuménico, al que, por otra parte, por el modo de interpelación con el que se dirige a él, reconoce como no español. Estamos ahora en 8 apellidos catalanes de Emilio Martín Lázaro, 2015. Vean ahora el correlato más directo del suegro vasco, que es la suegra catalana. Dejadme decirle a Imelda que no tendrá que pasar el mal trago de volver a España, porque yo les voy a regalar mi masía y vivirán en una Cataluña lliure. Ven ustedes, por cierto, una buena expresión de esa megalomanía que se afirma tanto más cuanto se imagina perseguida por aquello mismo que después de todo es. Por lo demás, es evidente la distancia burlona con la que la enunciación de 8 apellidos catalanes observa a sus personajes. Pero no es por ello menos relevante el modo como dibuja en su repertorio caricaturesco al español. Su rasgo dominante, y en ello nos encontramos con la inversión extrema de a la triste, es la cobardía. Estamos ahora en 8 apellidos vascos, también de Martín Lázaro, solo un año anterior, 2014. Pues bien, el miedo del protagonista es tal que le lleva a perderse del todo el respeto a sí mismo. ¿De dónde eres? ¿Quién, yo? Pues ¿de dónde voy a...? Pues vasco, de aquí. Hombre, no de aquí concretamente, pero paisano vasco. Opa ahí, Agur. Ya. ¿Qué eres? ¿Andaluz?
Cuidado que yo a usted no le he faltado respeto, ¿eh? Cuidado que yo a usted no le he faltado al respeto. ¿No les parece que la índole de la risa suscitada por este gag tiene, a pesar de las evidentes diferencias entre ambos personajes, Rafa y Torrente, una misma estructura finalmente proyectiva? De hecho, 8 apellidos vascos llegará a mostrar esta estructura al desnudo. Dale ahí. Somos mejores que los españoles. Somos mejores que los españoles. El mal objeto, y como tal comparece España, es expulsado, proyectado fuera, despreciado como aquello que yo no soy. Pero no entiendan que les esté diciendo que sea esa la posición del personaje, desde luego que no. Él simplemente tiene miedo. Lo que les digo es que esa es la posición del espectador cuando ríe así del personaje. Y es también, con independencia de la consciencia que pueda haber llegado a tener sobre ello, la posición misma de la enunciación del film que desencadena esa risa. Una posición, de todo punto de vista, paranoide. Eso que soy, dato de hecho, no lo soy, certeza del delirio. Lo veo en tanto que lo proyecto en el otro, como algo despreciable y ridículo. Por eso me río. Pero claro está, puede ser mucho más que eso. Es el momento de ocuparnos del último ítem histórico que les anuncié, el de la dictadura franquista. ¡Che! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Arriba España, arriba España. Las 13 rosas. Una vez más, Martín Lázaro, 2007. Como deberíamos haber escuchado, la palabra España aparece en boca de los vencedores de la guerra civil. Y si aparece en boca de los vencidos, es solo bajo el régimen de la amenaza y en calidad de signo de sometimiento obligado por aquellos. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¿Y tú qué? ¿No sabes saludar? Así no, cantando. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste. ¿Qué más? ¡Sigue! Es que no sé más. Apréndetela, que lo vas a necesitar. Al modo de la creación de un reflejo condicionado, la palabra España queda vinculada a un acto absoluto de opresión, de crueldad y de violencia. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades financieras del país. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades financieras del país. Se alcanza así una identificación de España con el franquismo y con el totalitarismo, que bien podría haber sido evitada por el film con el simple hecho de que alguno de los vencidos, a fin de cuentas ellos son los protagonistas de la película, hubieran utilizado al menos una vez la palabra España como algo propio y positivo. Pero miren, ¿qué quieren que les diga? Eso no sucede jamás en ninguna de las películas de nuestro corpus sobre el periodo en cuestión. Dado la notable capacidad del cine para amueblar nuestra memoria virtual del pasado,
eso que hoy se ha dado en llamar, bien desafortunadamente, memoria histórica, digo, dado la capacidad del cine para amueblar nuestra memoria virtual del pasado, cabe preguntarse hasta qué punto ha llegado a pensarse hoy que eso realmente fuera así en aquella época. Parece que una parte muy abultadamente mayoritaria de la sociedad española, con grandes capas de su inteligencia a la cabeza, hubieran llegado a creerlo así. Hubieran llegado a creer entonces que España es solo cosa de franquistas. ¿Piensan ustedes que sea así? Voy a limitar a presentarles un dato que prueba con toda claridad lo contrario. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie. Supongo que la habrán reconocido. Se trata de La Pasionaria. Se dan cuenta, sin embargo, de que este documento cinematográfico que ahora les presento no encuentra cabida alguna en nuestro corpus. Ahora bien, dado el común fondo totalitario de sus enfrentadas propuestas, ¿no creen que podría haber formado parte de ese corpus? El caso es que, como ya les he dicho, nadie de entre los defensores del lado republicano que esta película nos presenta pronuncia nunca por voluntad propia la palabra España, como si ésta no tuviera nada que ver con ellos. Este es el pan de cada día en la España de Franco. Este es el pan de cada día en la España de Franco. De modo que en el cine español que se ocupa de este periodo, España es siempre la España de Franco. Estamos ahora en El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 2006. La España de Franco. Al parecer no habría otra España que la España de Franco, dado que tampoco en este caso oiremos nunca a sus protagonistas positivos, los miembros del maquis, pronunciar esa palabra. Así, España comparece tan solo una vez más como el objeto valor de los personajes presentados por el filme como negativos, los franquistas, y en cuanto tal, impregnada de su negatividad. Una negatividad que, por lo demás, es presentada como extrema, quiero decir, como extremada, patológicamente criminal. Yo estoy aquí porque quiero que mi hijo nazca en una España limpia y nueva. Porque esta gente parte de una idea equivocada, que somos todos iguales. Pero hay una gran diferencia, que la guerra terminó y ganamos nosotros. Y si para que nos enteremos todos hay que matar a esos hijos de puta, pues los matamos. Y ya está. Todos estamos aquí por gusto. Todos estamos aquí por gusto. Como ven, el jefe de los que en el filme nombran a España es un psicópata. Alguien que, así lo caracteriza el film, disfruta matando. Podría llamarles la atención igualmente sobre otro hecho no menos notable. En nuestro corpus se escucha 2 veces el himno nacional de España. La primera en La gran familia española, Daniel Sánchez Arévalo, 2013, con motivo de la final de la Copa del Mundo que ganó España y donde el himno se escucha de fondo durante 36 segundos, procedente de un televisor cuyo sonido se oye extremadamente distorsionado. ¿Tú te crees que estamos para partidos ahora, Dan? Que necesitamos esperanza, ¿no? Pues ahí hay esperanza en el partido. La gran familia española. La segunda vez que se oye el himno nacional de España es en 8 apellidos catalanes, durante 6 segundos y también distorsionado, porque procede de un teléfono móvil y por esa vía queda asociado a la figura de un guardia civil descrito
como un ultramontano nacionalista. Mi primo. Dígamelo. Lo juro por mi estampa, primo. Vamos a ver, que yo guasa toda la que tú quieras, más en feria. Pero a España ni tocarla, ¿eh? Olvídate de tanque. Bombardeo selectivo y la anexionamos a Aragón. Primo, si lo que está diciendo es verdad, no sé qué andamos hablando por teléfono. José Ramón, tira para Soronelles. ¿Pero qué coño pasa? España, eso es lo que pasa. 2 veces, por tanto, en todo nuestro corpus y durante un total de 41 segundos y medio. Sin embargo, ¿saben ustedes cuál es el himno que más veces se escucha en el ámbito entero de nuestra muestra? No hay duda posible, el Cara al Sol, es decir, el himno de la Falange que hizo propio la dictadura franquista en sus primeros años. Nos encontramos ahora en Los girasoles ciegos, adaptación de los relatos de Alberto Méndez realizada por José Luis Cuerda en 2008. En ella, el Cara al Sol se escucha 2 veces, sumando un total de 1 minuto y 52 segundos, y se escucha con una espléndida estereofonía. A lo que hay que añadir que en Las 13 rosas, de la cual ya les he dado un ejemplo, el Cara al Sol se escucha hasta 5 veces. Cinco veces, entre ellas esta, sumando un total de 2 minutos y 48 segundos. De modo que en el total de nuestra muestra, el Cara al Sol se escucha un total de 4 minutos y 40 segundos. Se darán cuenta de la abultada diferencia que, para que ustedes la vean con una más inmediata claridad, he expresado en segundos. El himno nacional se escucha con dificultad distorsionado, 41 segundos y medio, y el Cara al Sol 6,7 veces más. Miren, si hubiera una civilización marciana observándonos, ¿no creen ustedes que a la luz del cine español del periodo llegarían a la conclusión de que el himno nacional de España fuera el Cara al Sol? Y no es posible objetar el hecho de que comparece en calidad de himno odiado. No, porque eso es en lo esencial irrelevante, dado que para el pensamiento paranoico la proximidad entre el odio y el amor es, por los motivos que les explicaba antes, mayor que en ningún otro ámbito. España, una, España, grande, España, libre, viva Franco, arriba España, arriba. Con la imagen congelada creo que pueden ustedes apreciar con claridad la decisión cromática mayor de la puesta en escena, que la determina en su totalidad. Sobre un tono masivamente gris destaca de manera casi estridente la bandera roja Igualda. Y lo hace visualizada de manera que resulta imposible diferenciarla de la actual bandera española, es decir, la constitucional. Esta vez, sin clave cómica alguna, el protagonista de la película es de nuevo un personaje profundamente repugnante. Sacerdote putero, violador e incluso asesino. Solo le faltaría ser pedófilo, pero no es el caso, dado que esto para nada recorta su carácter perverso, porque su aproximación al niño no tiene otro objeto que formar parte de una estrategia destinada a acceder a su madre para seducirla. Pero el aspecto de su historia que nos interesa aquí estriba en que no duda en involucrar en ello sus más queridos valores. ¿Y tú qué dices? ¿Conseguiremos ser todos buenos cristianos y buenos españoles?
Vayamos ahora al final de la película, a su confesión, una vez que ha perpetrado todos sus crímenes. No sé si soy un buen cristiano, padre. Mejor dicho, sé que no. Pero también sé que soy un buen español. Y el rojo aquel con su suicidio. Lo único que quería era echarme la culpa del último impulso que lo tiró al vacío. Pero yo, padre, no quería. Es evidente el irreductible campo semántico que anima a sus palabras. Español versus rojo. Tal es, desde luego, el campo semántico en el que habita el repelente protagonista de Los girasoles locos. Podemos resumirlo así: si se es español, entonces no se puede ser rojo. Pero lo realmente notable, por lo que se refiere a todos estos films sobre la dictadura franquista que vengo presentándoles, estriba en que parecen participar, la enunciación misma de estos films parece participar de la misma polaridad, solo que invertida. De modo que para ellos, si se es rojo, no se puede ser español. Y así la pureza del rojo, al modo megalomaníaco, solo puede ser alcanzada por la proyección de lo español constituido en objeto persecutorio. Estoy concluyendo. Una conferencia como esta, que se ocupa de describir, a propósito de la palabra España, lo que se da, debe, antes de concluir, levantar acta igualmente de lo que no se da. Y no piensen ustedes, por un prurito de objetividad malentendido, que ello nos apartaría de los presupuestos científicos de nuestro trabajo. En ningún caso, dado que en el campo de las ciencias del lenguaje el sentido de lo dicho solo puede establecerse cuando se presta atención a lo no dicho, a lo que, pudiendo haber sido dicho, ha sido excluido para finalmente escoger lo finalmente dicho. Ahora bien, de hecho, eso ha estado implícito todo el tiempo a lo largo de mi exposición. Les he hablado de hechos históricos no dichos, de personajes posibles no presentados, de modo que solo quiero, para concluir, decirles un par de cosas más con cuyo señalamiento terminaremos esta conferencia. La primera es la sorprendente absoluta omisión en nuestra muestra del hecho histórico más original y notable de la historia de España en el siglo XX, que no fue, desde luego, la guerra civil, porque en eso de matarnos entre nosotros, los españoles, tenemos un larguísimo currículo. No, me refiero a la transición democrática, lo que equivale a decir a la reconciliación. Ese éxito histórico que tanto vino a elevar la imagen de España entre el resto de las naciones en el siglo pasado y que sorprendentemente carece absolutamente de presencia en nuestro corpus. Y la segunda cuestión, no menos notable. Miren, dada la abundancia de películas dedicadas a la memoria virtual de la guerra civil, es total la ausencia desde La Vaquilla, pero La Vaquilla ya fue también una excepción hacia atrás. Me refiero ciertamente a la película de 1985 de Berlanga. Digo, con esa única excepción, la ausencia total de películas españolas capaces de presentar a seres humanos en los dos lados de aquella fatídica guerra. En vez de esa incesante galería de monstruos y de víctimas, de las que les he dado un resumen abreviado, pero creo que convincente, en el que parece mórbidamente ensimismada nuestra filmografía reciente. Bueno, sirva esto cuando menos como homenaje a la a todas luces faltante Luis García Berlanga,
dado que este es el año de su aniversario, como quizás ustedes sepan. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias por su amable atención.